Ahí está. Vamos a hacer todas las devoluciones juntas de todos los trabajos. Es decir, yo voy a hacer las devoluciones sobre 5 trabajos y Silvia va a hacer las devoluciones sobre otros 5 trabajos. Les pedimos que escuchen, anoten las propias y las ajenas y sobre el final hacemos una rondita de preguntas. Si quieren, hacemos una rondita de preguntas cuando termino yo sobre las que yo les devolví y hacemos una rondita de preguntas cuando termine la profe Silvia. ¿Sí? Les recuerdo cómo es la cuestión en relación a la evaluación. Aquellos trabajos que tengan 6 tienen la materia regularizada, pero no accedieron a la promoción. Esto quiere decir que se tienen que presentar con las observaciones o con el trabajo corregido a la mesa de examen. ¿Sí? Pongamos por caso, porque no tengo presente ahora las fechas de mesas de examen. Pongamos por caso que la fecha de examen es el 15 de julio. Ustedes van a tener que entregar su trabajo final una semana antes para que nosotras podamos leerlo. No es que les vamos a hacer correcciones de ese trabajo previo a la mesa. Ustedes lo van a entregar para que nosotras podamos leerlo. Y en la mesa le vamos a hacer la devolución. La devolución en la mesa puede ser aprobado o desaprobado como cualquier mesa de examen. ¿Sí? O sea, van a seguir manteniendo la regularidad si desaprueban en la mesa, solo que van a tener que volver a presentarse. En los casos en los que no hayan accedido a la promoción y hayan quedado regulares. Como todas las regularidades de todas las materias de la UNRAP, la regularidad dura 2 años o 4 turnos en los que hayan desaprobado, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. ¿Se entiende esta parte? Que es la más importante. Es decir, ahí lo digo porque hay algunos trabajos que van a estar en condición de regular y que es necesario que les quede claro que quedaron regulares y que cuando quieran rendir la materia se tienen que presentar a la mesa, pero habiendo entregado el trabajo mismo que tienen que corregir una semana antes. ¿Sí? Bueno, el resto, los que saquen de 7 en adelante, accedieron a la promoción directa. Aprovecho también para decirles que mandamos un mensaje hace unos días con los trabajos o con algunos grupos de personas que les faltaban algunos foros por entregar. ¿Sí? Esos foros, en algunos casos me fueron escribiendo diciéndome, no, yo sí lo entregué o estaba en tal lado o faltaba que cargar mi participación. Bueno, puede ser que haya habido algunos errores en la carga, nos avisan y se carga la participación, no hay problema. No es que hay que rehacer ni nada por el estilo. Es que puede ser que en la cantidad que son, alguna participación se nos haya pasado de cargar. Eso es punto número uno. Punto número dos, recibí una consulta hace poquito también, que la contesto directamente por acá, en relación a por qué los foros salen pendientes cuando entran a sus calificaciones y demás. Los foros salen pendientes porque se han vuelto a abrir para algunos casos excepcionales que faltaba rehacer o reacomodar alguna actividad. Pero ustedes no se guíen por la evaluación o la calificación de Moodle, ¿sí? No es esa la guía de ustedes. Ustedes tienen que tener todos los foros entregados y haber aprobado el trabajo del cual vamos a dar las devoluciones. ¿Comprendido hasta ahí operativos? Sí, profe, Bien. sí. Sí, bárbaro. Vamos entonces ahora sí con las devoluciones. Bueno, voy a empezar con el grupo de Baruja, Bernal, Dominino y Maidana. El trabajo de ellas propone un análisis de obras escritas por mujeres en una escuela secundaria y en un cuarto año de una escuela secundaria en una localidad pequeña. Bueno, les hago algunas observaciones. O sea, la propuesta en general me parece que está bien. Ahora hay algunas cuestiones específicas que no estuvieron muy atendidas, como por ejemplo, habla de localidad pequeña, no detalla qué localidad, qué la hace pequeña, qué características tiene, qué características tiene la escuela. Recuerden que hablamos de un análisis situado, de que las propuestas pedagógicas no sean genéricas, digamos, como si valiese lo mismo para cualquier lugar. Entonces, desde ese lugar me parece que le haría falta un poquito más de precisión a estas cuestiones. Por otro lado, hay una parte en la que habla de analizar obras escritas por mujeres y plantea para aislarnos del modelo patriarcal. Bueno, ahí hay como algunas conceptualizaciones complicadas, digo, porque tenemos que entender que vivimos en el marco de un modelo patriarcal de sociedad, ¿no? Sería como plantear aislarse del capitalismo, digo, es algo que no es posible hacer, ¿no? Lo que podemos hacer en todo caso es
desnaturalizar, intentar deconstruir algunos sentidos. Pero digo, es importante también la terminología que se usa para hablar de algunas cuestiones, porque aislarnos de sería como plantear aislarnos de lo social, ¿no? O sea, son ejes que nos atraviesan en nuestra cotidianeidad. Por un lado. Por el otro lado, también quiero hacer la observación de que no siempre trabajar con mujeres implica tener una mirada en torno a la deconstrucción del modelo patriarcal, ¿no? Es decir, si bien en general se hacen muchos trabajos de recuperación de voces, de minorías, entre comillas, digo, minorías en términos de poder y de hegemonía, o de grupos subalternos, pero no siempre eso nos asegura que la lectura que vamos a hacer va por el lado que querramos, ¿no? Así que cuidado con eso porque pasa más de una vez que se hace una mesa de mujeres y las mujeres que hablan no están en línea con lo que uno está tratando de transmitir, sino incluso desde una reproducción lisa y llana del modelo patriarcal también, ¿no? Em, bueno, y la otra cuestión es que a este trabajo plantea que es una escuela con carencias, que me hubiera gustado alguna explicitación sobre esto, qué quiere decir que una escuela tenga carencias, sobre todo pensando desde este lugar, ¿no? Del elemento como complejo que tiene también en sí mismo el concepto de carencia para hablar de instituciones o de sujetos sobre todos, ¿no? Carentes frente a qué o a quién o de qué, ¿no? Porque esto pone como la responsabilidad en un sujeto en la carencia, cuando en realidad lo que podemos decir es que hay una vulnerabilidad de derechos, por ejemplo, ¿no? Podría decirlo con más precisión si estuviera más explícito el contexto de la escuela. Y la última cuestión es que no están escritos, y esto es una observación que voy a hacer sobre varios trabajos, sobre qué ejes específicos de la ESI se trabaja. O sea, está planteado, se entiende la línea, etcétera, etcétera, pero había uno de los puntos específicos de la consigna que era plantear el eje de la ESI sobre el cual se trabaja. Y esto no está explicitado, ¿sí? Eh, y por último, se mencionan los textos sobre los que se va a trabajar, pero no se incluyeron en el anexo. Entonces, algunos yo los conozco, otros no. Hubiera sido deseable que incluyan esos textos para que la evaluación, digamos, la evaluación queda un poco a medias, ¿no? Porque hay como elementos que faltan, información que falta, recursos que faltan. Siempre tengan en cuenta esto, ¿no es cierto? Lo digo esto en general, aprovechando. Quien les va a evaluar tiene que poder entender lo que ustedes están planteando a partir de la lectura. Entonces, la lectura tiene que ser lo más explicativa y lo más abarcativa y lo más detallada posible, digamos, en el sentido de que uno entienda de qué se está hablando, ¿no? Y eso, junto con el poder de síntesis, para escribirlo en 5 páginas, es realmente un trabajo complejo. Por eso requiere un tiempo, un trabajo, justamente, ¿no? Bueno, cerrado este trabajo, paso al trabajo de Vanegas, Cañas y Vargas. Que no sé si hay alguna de ellas aquí. Me parece que no. Bueno, este trabajo es una propuesta para el nivel secundario también, en cuarto año, para la asignatura Formación Ética y Ciudadana. En general me parece que lo que tiene de interesante este trabajo es que es una propuesta situada, tiene una línea de trabajo que es bastante clara y bastante precisa, hay una utilización de la bibliografía bastante ajustada. Me parece interesante que hayan tomado Tarzibachi, uno de los pocos trabajos que la toma, y toma, digamos, ciertas conceptualizaciones en torno a esto de la educación puberal que trabajamos. No está trabajado, que es como el eje central de ese texto o de ese libro en sí, la cuestión de menstruación. Me parece que es algo que podría incluirse en la planificación. Y después hay otro elemento que es un trabajo en una de las clases sobre publicidades, que lo único que yo observo ahí es que esas publicidades, digo, entiendo que hay una intencionalidad de poner en juego cierta lógica de sentidos en distintos momentos de la historia, si se quiere, porque arranca con algunas publicidades muy viejas. Eh, pero sí me parece que esto que va pasando hacia ciertas publicidades más actuales no llega a una actualidad contemporánea, y sobre todo el formato publicidad televisiva ya no es un elemento de consumo de los adolescentes, ¿no? Entonces tendríamos que estar pensando en todo caso en publicidades de TikTok
o de Instagram, digo, en las plataformas que verdaderamente consumen y ya no tanto en la lógica publicidad televisiva que era masiva, que les llegaba a todos, que todos la veían, digo, con esto de la segmentación de redes, que es lo que mayoritariamente se consume, hay una otra lógica ahí para pensar cómo se desmontan ciertos discursos publicitarios, ¿no? Me parece que eso es interesante porque si no, estamos como hablando en un lenguaje que no tiene nada que ver con lo que los estudiantes, las estudiantes están realmente lidiando, consumiendo, trabajando, ¿no? Ese es como el punto que me parece más débil del planteo, junto también aquí con el hecho de que no se plantearon los ejes de la ESI, ¿no? Y que no están explicitados sobre qué ejes de la ESI se trabaja. Bueno, seguimos con Beinier Javier y Muchut Alberto. Bueno, acá en este trabajo se plantea, es confuso empezando por la población que pretende alcanzar, porque se trabaja con nivel medio, dice, en Río Cuarto, eh, pero después plantea que estaría destinado a todos los estudiantes de la ciudad, lo cual ya como principio me parece problemático, porque pensar una actividad destinada a todos los estudiantes de una ciudad es algo sumamente abarcativo, que no sé si alcanza con un par de docentes, por ejemplo, que elimina la posibilidad de hacer una propuesta contextualizada, situada, digamos, porque juntaría públicos muy diversos y además tendríamos que estar pensando cuál es nuestro objetivo, digo, ahí, ¿no? ¿Por qué se haría en esos términos? ¿Cómo se convocaría el resto de la población que no sea de nuestra propia escuela? ¿Cuál es el objetivo de trabajar qué cosas? ¿Por qué pensamos en toda la ciudad y no en una escuela donde estamos trabajando? ¿Hay algo ahí en relación a estas ideas de el público en general que no suelen ser, digamos, una lógica muy acertada para abordar cuestiones específicas de la ESI, justamente porque es muy importante el carácter situado de la propuesta? Por un lado, ¿no? Después lo que me dejó como, me desorientó es esto de que está escrito sobre nivel medio, pero después toda la propuesta está hablada y está destinada a infancias, ¿no? Eh, con lo cual ahí me desorientó, porque no estaba escrito para nivel medio, sino para infancias. Este trabajo con infancias, que está pensado a partir de algunos videos y de algunas canciones, eh, hay mucho trabajo en relación a conversar sobre ciertos videos, lo cual también, digo, de nuevo acá aparece esto, cómo conversarían en una propuesta masiva, que es para el público en general, digamos, para todas las niñeces de la ciudad. Digo, acá hay una cuestión sobre esto también, ¿no? Específicamente si es factible lo que uno está proponiendo. Eh, y el tercer encuentro, bueno, hay algunas cuestiones ahí de redacción y de frases que no queda claro cuál es el objetivo, pero sobre todo se trabaja con algunas cuestiones de emociones que en cierta medida, digo, no coinciden demasiado o no han incluido por lo menos una lectura sobre la educación emocional que planteamos en el recorrido de la materia, eh, y que sería interesante revisarlo ese planteo, digo, porque no es un planteo en términos generales que esté muy en línea con lo que se plantea en la ESI, ¿no? Hay muchas preguntas sobre si está bien, si está mal, ¿no? Hay una mirada como, de nuevo, en esta lógica moralizante de algunas formas, de algunas emociones, que de entrada, digamos, es extraño y también sumamente difícil de hacer con un público que no conocemos en general de una ciudad. Digo, bueno, hay como muchas cosas ahí que hay que retrabajar, además de que hay bibliografía que está citada en el cuerpo del texto, pero después no está en la bibliografía y que incluso hay una cita sobre la Coordinación de Organizaciones para el Desarrollo de España. Que bueno, también me queda la duda de por qué utilizan una bibliografía sobre España cuando tenemos muchísima, infinita cantidad de bibliografía sobre Argentina, volviendo a la cuestión de de la propuesta situada, digo, ¿no? Porque nosotros nos estamos ubicando sobre también lo que estamos enmarcados legalmente en nuestro país. Eh, entonces, digo, no digo que no se pueda usar, pero digo fundamentalmente porque es una oficina estatal que se está citando de España. Entonces,
hay algo ahí que no va en línea, digo, con lo que estamos trabajando. Es un trabajo que requiere mucha revisión, digo, y volver a leer las consignas y volver a leer cómo yo llevaría adelante una propuesta que yo insisto en que la hagan en el marco de sus escuelas o de lugares donde estén trabajando con personas. Pero estas propuestas como genéricas para toda la población eh, suelen ser como propuestas estatales que en verdad son más genéricas que situadas y que por lo tanto tampoco suelen ser muy efectivas en términos de trabajar cosas de la ESI porque no se genera ni la posibilidad de conversación, ni se conoce a los sujetos, ni hay confianza con ellos, etcétera, ¿no? Digo, y además que sostener con un gran número de personas que no conocemos 4 o 5 encuentros, bueno, requiere, digamos, de una organización que como para pensar una organización municipal, ¿no? O sea, como una actividad que organizara un municipio, por ejemplo. Ese nivel de complejidad tiene, ¿no? Así que yo los invito, este trabajo va a quedar regular, va a quedar con un 6. Les invito a que la piensen completamente a la propuesta y la puedan revisar en el marco de sus organizaciones o de organizaciones donde hayan trabajado. Paso a Rivero de León Gregori Anger o Amer. Bueno, esta propuesta me parece interesante y quiero rescatar y compartirles a los demás lo que tiene un elemento acá de que esta propuesta está trabajada en el marco de una escuela religiosa. Eso es importante, sobre todo porque lo que plantean las compañeras y la descripción de la institución está muy bien planteada en relación a las tendencias conservadoras que hay dentro de la escuela. Proponen abordar el sistema genital masculino y femenino en Santa Cruz, en una escuela en Santa Cruz. Hacen una explicación muy puntual sobre cómo poder retrabajar este tema sin reducirlo a lo biológico o lo reproductivo, lo cual me pareció interesante eh, en esta cuestión de que además proponen hablar de sistema genital para no reducir la genitalidad del sistema reproductivo, digamos. Esta consideración que plantean las compañeras ahí me parece interesante, porque, digo, no es que dejemos de dar sistema, anatomía o genitales o incluso sistema reproductivo, reproducción, etcétera, pero sí me parece interesante que si vamos a dar esto, ¿cómo lo vamos a abordar? Bueno, parece que esa lectura está muy buena, digo, en relación a la problemática que plantean, a cómo hacerlo en una escuela religiosa, etcétera, etcétera. Eh, sí me parece que hay puntos problemáticos, como por ejemplo, que también aparece, lo vamos a ver en otro trabajo, la cuestión de integrar a las familias. No digo que no sea posible, digo que es problemático. En primer lugar, docentes de escuela media no están obligados a trabajar con las familias en ningún sentido, digo, ni a informarles qué se da, ni a participarles de las clases, etcétera. En general, cuando es nivel medio, esta es una apreciación personal, por supuesto, me parece que la inclusión de las familias en general es más bien invasiva para los adolescentes. Digo, entiendo cuando se trabaja con nivel inicial, porque hay muchas cosas en las que hay que tratar de armar una línea con las familias. En nivel medio me parece que justamente la escuela tiene el potencial de convertirse en un otro espacio a la familia, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante que la familia justamente no intervenga en muchas situaciones, ¿no? O que además muchas veces esas presencias se hacen, operan como censura, ¿no es cierto? Para la pregunta, para la circulación, etcétera. Eh, Así que yo eso lo revisaría, digo, a menos que fuese imprescindible, pero si no, no iría por ahí, digo, en una escuela media. Pero bueno, por eso digo, esto es una apreciación personal, no es una apreciación que les diga esto no está bien. Me parece a mí, es mi experiencia, etcétera. Y la otra cuestión es, bueno, la dificultad que tienen, lo mencionan ustedes, hablar de sistema genital masculino y femenino y lidiar con el binarismo que eso implica. Yo lo que trataría de pensar ahí, ustedes la ponen a esta cuestión como problemática, yo trataría de no ligarlo a lo femenino y masculino en esos términos, sino más bien justamente a la posibilidad de distintas conformaciones genitales, entre las cuales también están las personas intersex. Digo, no obviaría ni pasaría por alto esto.
¿no? Eh, y otras dos cuestiones que observo, que es en una parte que se habla de ETS, enfermedades de transmisión sexual, recuerden que esa denominación no se utiliza más, acá estamos hablando de infecciones de enfermedad sexual, de transmisión sexual, y hay una serie de razones, digo que no me voy a detener hoy para explicarlas en este momento, pero esa denominación ya no es la pertinente para trabajar estas cuestiones. Se habla de usar un verdadero o falso, no está incluido en el anexo, ese verdadero y falso, me parece que hubiera sido interesante porque hablamos mucho también respecto de cómo se arman los cuestionarios, las preguntas, de no convertir, recuerden que mientras vimos pedagogías antinormativas, hablamos de no convertir justamente la educación sexual en otra forma de ser erotizada y normalizante de educar en sexualidad. Muchas veces el hacer un cuestionario tiene esta lógica, por eso lo digo. Bueno, y para finalizar, algo que también es algo recurrente en los trabajos, no solamente en esto, hay bibliografía en las referencias, digo, ocurre mucho esto, o hay bibliografía en las referencias que no está en el cuerpo del texto, o hay citas en el cuerpo del texto que después no están en las referencias. Esto es una cuestión básica, que no tiene que ver con la materia, básica de redacción en cualquier trabajo académico. Todo lo que está en el cuerpo del texto va a las referencias y lo que no está en el cuerpo del texto no va a las referencias. Se llaman referencias bibliográficas en contraposición con lo que es una bibliografía que puede aparecer en una tesis o en un libro que abarca, sí, todo lo que yo leí para hacer una producción, aunque no necesariamente la haya citado. En estos trabajos, que son trabajos de entrega, artículos, etcétera, lo que se trabaja son referencias bibliográficas. Y es todo lo que está en el cuerpo del texto. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunas cuestiones de metodología de repasar. Y voy con el último, que es el de Yepes y Bogado. Bueno, de esta propuesta es una propuesta para sexto grado de una escuela pública en Río Cuarto para formación ética y ciudadana. Acá no me quedó muy claro porque habla de formación ética ciudadana, ciencias naturales y lengua. Entiendo que se propone como una propuesta conjunta entre esas asignaturas. Eh, bueno, acá hay como un trabajo muy insistente en esta propuesta sobre el embarazo adolescente. Hay un par de cuestiones que veo problemáticas, como para empezar, mucha focalización sobre esta temática. No sé por qué, no está explicitado, digo, si justamente es una problemática de la escuela, si es algo que les pareció a ustedes, o sea, ¿de dónde sale? Porque hay como mucha insistencia en el tema, ¿no? Entonces, ¿es un tema que a nosotras como docentes nos preocupa o tiene que ver con lo que les está pasando a los adolescentes? Hay una lectura, me da la impresión de que hay una lectura ahí de una preocupación más de quien escribe la propuesta que de lo que ocurre efectivamente. E incluso digo, así fuese uno de los elementos que pudiese estar ocurriendo, me preocupa un poco el abordaje de la sexualidad adolescente desde la mirada del peligro, ¿no? Que lo hemos trabajado cuando trabajamos adultocentrismo. Hay mucho de esto en la propuesta, digo, el peligro de quedar embarazada, lo que se podría perder si se queda embarazada, lo importante plantear un momento de postergar la decisión del embarazo, ¿no? Bueno, hay como una cuestión que está un poco más en el orden de lo moralizante en relación a la sexualidad que en el trabajo sobre la afectividad y sobre la sexualidad en sí, digamos, ¿no? De lo que implica el ejercicio de la sexualidad, por ejemplo. Incluso podría trabajar los cuidados, digo, pero desde una idea de la sexualidad, justamente en esto que decíamos, en la línea de lo erotizante, ¿no? No de lo peligroso, de lo moral. Incluso hay algunas cuestiones como también problemáticas en relación a que si estamos hablando de un cuarto año, por ejemplo, personas que tengan entre 14 y 15 años, estamos hablando de abuso sexual también, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de complejidades legales, digo, ¿no? Porque no necesariamente pensamos en relaciones consentidas. Así que eso abre todo, digo, otro problema que hay que estar preparado para abordarlo, que está bueno abordarlo, pero hay que estar preparado, digo. Y acá me parece que está muy puesto sobre de alguna manera, evitar el embarazo, pero no sobre todas las condiciones que se producen para que eso ocurra, ¿no? E incluso en situaciones que pueden tener que ver, como digo, con violencia sexual. Y la otra cuestión, o sea, me parece que esto tiene que tener como
como una vuelta de tuerca porque no está en línea, digamos, con el abordaje de la ESI. De hecho, tampoco están puntualizados de una manera muy clara los ejes porque me parece que hay algo ahí a repensar, que es qué preocupa de trabajar ahí, ¿no? Si se quiere trabajar sexualidad, ¿por qué está puesta en en esta mirada del peligro, ¿no? Eh, Podemos trabajar con sentimientos, digo, yo anoté algunas cosas como lo que se puede repensar en este trabajo, trabajar con sentimiento, trabajar el placer de la sexualidad en la adolescencia, el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia, no solo desde su perspectiva de riesgo, sino desde la perspectiva de sujeto integral, desde lo que vimos en autocentrismo y demás. Y acá también aparece la inclusión de las familias, que digo, no voy a repetir lo mismo que acabo de decir, pero me parece una cuestión riesgosa, ¿no? Y más todavía si estamos hablando en estos términos de sexualidad y demás, me parece que puede ser muy invasivo y convertirse en una conversación sobre no queden embarazadas y punto, digo, ¿no? Como con pocas posibilidades de que entren en juego otras cosas, que son las que buscamos por ahí en el trabajo con la ESI. Y la última cuestión que me parece muy problemática es que se propone trabajar con algunos folletos y muchos de esos folletos son folletos religiosos, puntualmente católicos, entiendo. Bueno, no sé si está explicitado si esto es una escuela laica, piensen primero en esto, digo, hay una cuestión legal ahí, que no quiere decir que no se puedan trabajar con cuestiones religiosas, pero es complejo traer un folleto en el que dice que es contrario a Dios, que lo que piensa Dios, digo, ¿no? Ahí nos estamos metiendo en un problemón bárbaro si estamos trabajando en una escuela laica y si estamos trabajando en una escuela religiosa es contrario a lo que plantea la ley, la ESI, digo. Así que toda esta cuestión, digo, religiosa piensen que tiene que ver estrictamente con una dimensión moralizante de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué se está buscando con eso? ¿No? ¿Qué se está buscando con eso? Porque es como por ahí una educación en términos morales de una religión, que estaría bien para una clase de catecismo, digo, pero no para una clase en la escuela de sexualidad o de ESI. ¿No? O sea, hay que hacer ahí como algunas diferencias, ¿no? Trabajar sexualidad en la escuela no es trabajar ESI necesariamente, ¿no? Lo hemos conversado mucho esto de que todos hacemos educación sexual, no necesariamente una educación sexual que esté en el marco de el respeto por los derechos del sujeto y del paradigma que hablamos de pasar del paradigma tutelar al paradigma de derechos, ¿no? Incluso esto entra en una contradicción directa con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque en este trabajo, lo aclaro para el resto de los compañeros, se trabaja mucho sobre la cuestión del aborto y los folletos religiosos que se proponen trabajar junto con otros que no son religiosos, pero lo que hablan fundamentalmente es del aborto, ¿sí? Entonces, entrar al tema de aborto e incluir la perspectiva religiosa ahí me parece muy complicado. ¿Mm? Yo eso no lo tomaría como parte del trabajo y le daría una vuelta a si vamos a trabajar con sentimiento, sexualidad o qué elementos, pero hay algo ahí que se tiene que volver a acomodar en relación. Vuelvo a esto, compañeros y compañeras, a quienes tienen que rehacer el trabajo. Vuelvan sobre la bibliografía, vuelvan sobre las clases, vuelvan sobre las lecturas y traten de pensar desde ahí qué cosas quieren trabajar, por qué, de quién es ese interés y de qué manera se alinean específicamente con la ESI. ¿Sí? Bueno, hasta aquí estas devoluciones. Si les parece, nos tomamos un ratito de dudas y preguntas y después puede seguir la profe Silvia con con las otras correcciones. No sé si hay preguntas, si hay dudas sobre estas observaciones y correcciones. Yo quería, buen día. Acá, sí. Yo quería consultar respecto de lo que mencionaba de el hecho de no incluir a la familia, porque sea como, medio como un arma de doble filo, digamos. Nosotros, por lo menos acá en Córdoba, tenemos una bajada muy importante y casi transversal a todo lo que es el sistema educativo medio en Córdoba, que la familia tiene que estar presente en el nivel medio. Eh, es más, ahora, casi para todos los actos, digamos, por lo menos lo que es acá en el nivel medio, nos mandan una bajada que la familia tiene que estar presente en el colegio. Eh, En nuestro caso, en mi colegio, que en el colegio que mencionamos de trabajo, en todos los actos participa la familia. Pero no es que participe solamente desde
un baile, un canto, lo que sea, sino una actividad de convivencia con la familia. Por eso es que Ujú. nosotros mencionamos a la familia y nos parece sumamente importante trabajar con la familia. Y después, lo que mencionabas, el hecho de que sea como masivo, evitar que sea así masivo. Acá siempre todos esos talleres son masivos. Y también es la idea de que sea masivo, porque si no queda como en un grupo muy segmentado, muy ya prearmado, digamos, de con quién voy a trabajar. Por eso nos pareció muy Sí, es que interesante con quién trabajar de vas a esa manera. trabajar es una dimensión importante para pensar qué vas a trabajar. Digo, una cosa es trabajar en la escuela con tu grupo de estudiantes y otra cosa es hacer una propuesta, por ejemplo, desde un municipio para la comunidad. Hacer una propuesta que está bárbaro, son cosas que sirven, pero no es una propuesta de trabajo situada lo que se haga de manera masiva. Cualquier cosa que es masiva no es situada, digamos, en esos términos, No ¿no? entiendo el Porque hecho de que incluso no hay sea. ni siquiera una descripción sobre qué público se convocan. Digo, cuando vos decís todas las niñeces de Río Cuarto, yo te preguntaría, por ejemplo, qué número estás estimando. Ni siquiera está estimado un número de participantes. Es decir, 100, 200, 500, ¿cuántos son? ¿No? ¿Cómo haces para tener una conversación sobre los videos, que es uno de los elementos planteados en la planificación, con 500 personas o con 100? ¿Cómo se Sí, conversa así? lo que no entiendo es Digo, por qué no estos se podría. elementos son los que hay que pensar. Me parece que por ahí es como estigmatizar, digamos, desde el punto cero, la idea de no poder trabajar con 500 personas. ¿Por qué no podemos trabajar con 500 personas? No, Porque, perdón, Nahuel, yo me meto, me parece sí, importante dale. pensar en esto, si para el pedido de trabajo que nosotros hicimos, ¿sí? Si con eso se puede dar cuenta para una actividad de esa cantidad de estudiantes que vos planteás. Digo, cuando uno piensa una propuesta para esa escala de trabajo con personas, digo, con estudiantes en el caso, es un proyecto pedagógico mucho más amplio. No, no hay forma que se agote. Digo, yo trabajo el programa del Ministerio de Educación, digamos, un programa de convivencia del Ministerio de Educación hace muchos años, y cuando uno piensa en términos de otras escalas, que no se agota en una institución escolar, no hay forma que lo podamos dar cuenta en la cantidad de páginas, ¿sí? Y lo que nosotros pedimos, entiendo tu interés, me parece que es muy válido, pero lo que nosotros pedimos es otra cosa. Lo que nosotros estamos pidiendo es específicamente, es un trabajo grupal, específico de una institución escolar, digamos, que esté segmentado, bueno, qué grado, qué curso, porque si no piensan en niñeces, piensan, no sé, de primera infancia digamos, hasta el recorte, digamos, en niñez, que es mucho más amplio. Bueno, digo, cuando uno piensa las herramientas pedagógicas están adecuadas, digamos, y los trabajos, los materiales que usemos, digamos, desde la ESI, estarían adecuadas a ese grupo, digamos. Entonces, digamos, cuando uno dice videos, bueno, no es lo mismo, creo que ustedes lo saben más que nosotros, no es lo mismo trabajar con un video para una persona de 7 años que una de 13. Digo, entonces cuando pensamos en la relación entre un recorte más grupal, que tiene que ver con el recorte más metodológico para pensar las herramientas pedagógicas de esta secuencia que estamos planteando, está pensado en ese sentido. Es cómo se recorta, porque si no sería otra cosa, sería un proyecto de institución. Digo, cuando uno piensa esto de donde, digamos, que es inclusive la problemática de implementar y de trabajar políticas públicas en educación, cómo hacer para que no sean propuestas genéricas que caigan tipo recetas. Entonces, digo, Claro, un poco estamos en esa línea, digo, porque también lo que estamos discutiendo acá ¿es lo mismo la gente que vive en el centro que la gente que vive en la periferia? ¿Tienen los mismos problemas? ¿Necesitan las mismas cosas? ¿Es lo mismo trabajar con primer grado que con sexto grado? ¿Vamos a trabajar los mismos videos? ¿Lo vamos a trabajar de la misma manera? E insisto en esto, hay una propuesta ahí hecha de conversación que no se entiende cómo se lleva a cabo una conversación si tampoco están, ustedes no tienen claro, porque no lo explicitan, con qué cantidad de personas están pensando trabajar. No es lo mismo hacer una dinámica para 500 personas que para 10. Digo, son trabajos completamente distintos. Y en cierta medida, lo que propone la ESI justamente cuando habla de trabajo situado es trabajar con la población con la que conocemos y trabajamos, con la progresión y la gradualidad, en la cual no es lo mismo trabajar en jardín de infantes que en nivel inicial, que en nivel secundario, ¿no? E insisto en esto porque aparte de hecho, cuando empieza la propuesta habla de nivel medio. Entonces, hay algo ahí
que hay que darle como una vuelta de tuerca de qué están buscando trabajar, porque además tampoco está muy claro cómo se trabaja con esa población, qué cosas se trabaja, por un lado. Y para no pasarlo de la familia, y la hice la aclaración de que el nivel medio tiene otras relaciones que el nivel inicial. Una cosa es que la familia vaya a un acto, que es un acto justamente público, y otra cosa es que charlemos en una clase sobre embarazo o sobre métodos anticonceptivos o sobre relaciones sexuales con los adolescentes y estén presentes sus padres, ¿Y ¿no? por Digo, qué no? entonces no le damos chance de que haya un otro espacio de conversación donde no intervengan esas figuras adultas que además a veces pueden sumar y a veces pueden restar, y sobre todas las cosas, la escuela también se tiene que constituir como un espacio de autoridad junto con las familias, pero no cooptadas por las familias. Si no caemos en esta idea de que la escuela es una institución igual o reproducción del seno familiar, que justamente una de las funciones más importantes de la escuela es que no sea el seno familiar, ¿no? O sea, que es lo que da la posibilidad, por ejemplo, de garantizar derechos que podrían no estarse garantizando en el plano de la familia. Esto es muy claro, por ejemplo, en el hecho de que los abusos sexuales se producen mayoritariamente en el seno familiar. Entonces, si la escuela trae a la discusión y a la conversación permanentemente la familia, entre otras cosas, vulneramos ese derecho también. Me parece que quizás está como, eh, no sé si la palabra es estigmatizado, pero está como prearmado la idea de que la familia no puede participar y que no puede hacer aportes muy significativos en talleres o lo que sea. No, Por lo menos en lo que es mi colegio, la familia está sumamente presente y se trabaja con los chicos de manera individual y se trabaja con la familia también de manera de grupo. Acá está naturalizado lo eso. que pasa, Nahuel, es que Mientras yo lo allá, que no entiendo es si vos me estás mientras hablando allá, de nivel medio o de nivel inicial. No entiendo por ahí, en principio eso, porque hay una distinción que le hicimos de movida en relación a nivel inicial y nivel medio. Estamos hablando que no se puede hacer aportes de la familia. Estamos hablando de generar espacios que no los coopten las familias, de generar espacios en paralelo. Porque la institución escolar no es una extensión de la familia. Puede trabajar con, puede invitar, pueden aportar, nadie dice que no. Estamos diciendo qué hacen los docentes y cómo generan un espacio de vínculo entre estudiantes y docentes en el que no intervenga necesariamente el adulto de la familia, porque si no, no damos espacio que conversen de lo que pasa en la familia. Las familias pueden aportar un montón, tenemos que escuchar qué dicen los estudiantes sobre sus familias, ¿no? Pues si no, solamente nos basamos en la mirada de los adultos, los docentes y la familia. Y no hay y lugar para los estudiantes. es otra realidad, me parece, la que estás planteando a la que se está en el colegio. No, pero a ver, Nahuel, ¿en qué colegio es el que estás hablando? En el Jockey Club en el Tío Fuerte. ¿En cuál? Perdón, no te escuché. Instituto Educativo Jockey Club. Bien. Me parece que lo interesante acá para pensar si es, bueno, cuando pensamos actividades en torno a trabajar con los ejes de la ESI, ¿quién es el sujeto pedagógico ahí? Digamos, ¿para quién estamos pensando y generando condiciones de confianza, del habitar, de poder encontrarse, de poder ser alojados? ¿Sí? Ahí como, por eso digo, digamos, si hay una de las cuestiones primarias que podemos pensar ahí, digamos que la ESI, digo, la ESI como cualquier otra, un montón de contenidos, pero la ESI me parece que nos vuelve sobre esa mirada, que es, bueno, ¿quién es el sujeto pedagógico? Porque hay un corrimiento muchas veces entre el sujeto pedagógico, se responde más a las familias que a los estudiantes, digamos, en términos de sujeto pedagógico, y la cuestión es ahí, bueno, ¿cómo habilitar espacios de confianza, de encuentro, cómo, digamos, generar estos lugares también de corrernos de la mirada solamente adultocéntrica, y no es invalidar las familias, cómo pensar, digamos, ahí, bueno, cómo damos primero una instancia del alojar y de encontrarnos con todas esas cosas para los estudiantes en el marco de una actividad que pensamos con la ESI. Puede ser que pueda estar la familia, obviamente, pero quizás digamos, ¿en qué etapa? ¿Cómo se llega a ese encuentro con las familias? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Qué sé yo? Hubo trabajos que piensan en 5 encuentros, 6, y en el último piensan, digamos, es quizás pensar, bueno, el cómo se llega a eso, ¿sí? Eso me parece interesante. Pensemos que, por ejemplo, en cuestiones básicas, que inclusive es fuera
de las instituciones educativas, que tiene que ver con las instituciones de salud, que hay un derecho sobre todo niñas, niños y adolescentes, que a partir de cierta etapa, por ejemplo, a la ginecóloga y a otras médicas, les niñes tienen derecho a ingresar solos y solas. Digo, y eso tiene que ver con eso, con respetar también la confidencialidad. Hay algo también que tenemos que poder habilitar para que los estudiantes puedan tener este espacio de, bueno, soy un sujeto pedagógico, digo, que es la razón de ser, digamos, ustedes lo saben mejor que nosotros, de la autonomía de la educación como otra institución que permite a los estudiantes otra sociabilidad, inclusive desnaturalizando ciertas prácticas culturales que traemos todos y todas que venimos del seno familiar. Digo, eso me parece interesante. No implica que la familia no, implica pensar el cómo. Entonces, desde ahí pensamos, bueno, cómo habilitamos en espacios que uno empieza a pensar, bueno, que abren ciertos lugares de confianza ahí, ¿sí? De cuestiones que pueden salir, que permitan esto, que los estudiantes puedan hablar, puedan preguntar, puedan llegar, puedan animarse a que emerjan ciertas cosas. Digo, esto que decía la profe Ceci hoy, que es verdad, digamos, cuando uno ve los datos y las estadísticas, lo primero que emerge a partir de muchas instancias de trabajo con la educación sexual integral en las instituciones educativas son las cuestiones referidas a abusos sexuales o relaciones de violencia. Digo, y eso tiene que ver con la posibilidad de salir de la familia. No implica que todas las familias place eso, menos mal, digamos. Pero digo, poder pensar todo eso también es poder pensar quién es, digamos, retraer quién es el sujeto pedagógico que estamos pensando para nosotros, más allá de los que estén naturalizados en las instituciones. ¿Sí? Eso me parece que es interesante para pensar ahí. Gracias, Silvia. Está bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta sobre las devoluciones, sobre los trabajos? Así si no pasamos a las que tiene que dar la profe para que no se nos vaya la hora. Bueno, bien, entonces si han quedado claras las que di yo, pasamos a las devoluciones de la profe Silvia. Perdón un segundo, yo me retiro ya que fue mi devolución, porque entro en la aula ahora a las 9:30. Bueno, que andes bien. Igualmente, buen día. Yo voy a decir una cosa como en general, retomando esto que trabajó Cecilia, es, bueno, muchos de los trabajos, digamos, de los que ahora vamos a hacer la devolución de 5 o 6, es que en general venían, digamos, es muy interesante ver que la escritura es muy a tono al proceso que vinieron haciendo en lo trabajado en la escritura de los foros. ¿Sí? Los que comentaban, las cuestiones que les planteábamos, los que escribían, me parece interesante ver eso, como de alguna manera muchos de ustedes, algunos recuperaron algunas cuestiones que trabajaban en el foro, por ejemplo, de autocentrismo, algunas otras cuestiones, o de planteo, o algunos planteos de Morgada, de Mateo, pero también, digamos eso, como la mirada que me parece que fueron afinando, como la escritura y la reflexión en eso, me pareció interesante, por lo menos en esto que yo voy a hacer la devolución. Me parece también interesante pensar este trabajo que hace unas semanas lo vimos con algún grupo, y esta cuestión de pensar que estas instancias son, como en alguna manera, más allá de aprobar una materia, como instancias previas para el trabajo final que tienen que hacer ustedes, que no están tan lejanos ni lejanas, sobre todo lejanos de eso. Sí, eso me parece interesante, que en su mayoría lograron hacer una descripción bastante profusa del contexto escolar, se tomaron, digamos, los que yo trabajé, el tiempo de explicar cómo es ese contexto, qué cuestiones pasan ahí en la institución, digamos, en general, pero digo, como para que uno se pueda ubicar de esa situacionalidad, ¿sí? de esa escuela de la que estamos hablando. Y me pareció importante recuperar alguna cuestión porque hay dos trabajos que recurren a lo mismo y que me parece que es algo que es interesante para pensar, porque también es una tónica que se da en las instituciones escolares y cómo trabajarlo nosotros y nosotras, y esta cuestión de un par de trabajos cuando piensan, una de las actividades es recurrir a especialistas, digamos, más allá de en qué línea de lo planteado por Morgado lo podamos pensar, me parece también interesante ahí tener en cuenta qué cosas esas miradas cuando
nos sentimos inseguras, no seguras, digamos, y estas temáticas que nos ponen en jaque, donde, y aparte la recurrencia de las especialistas son, por ejemplo, médicos y psicólogos. Primero son varones, digamos, cuando se piensa, escriben médicos y psicólogos, parece que no es menor, digamos, ¿qué pensamos ahí? ¿Cómo trabajamos? Me parece interesante ahí cómo recuperar esas miradas de cómo hay cuestiones que se nos pasan, ¿sí? Como para recuperar. Digamos, yo primero voy a hablar del trabajo de Tudisco Astiz, Benítez, Vergallo y Brunengo. Sí, esta propuesta me parecía que era muy interesante, que trabaja sobre las emociones, los afectos, los vínculos y los cuidados. Me pareció interesante desde dónde se articula esta idea de los afectos y los vínculos, pero también después se piensa ahí cómo se piensan los cuidados, y digamos, desde dónde se piensan las formas del cuidado de uno y de otro, ¿sí? Y pensar ahí esa distinción, inclusive empiezan a plantear algunas cuestiones en términos de las tareas de cuidado que me pareció interesante. Estas actividades están bien secuenciadas y me pareció interesante cómo están organizadas progresivamente, ¿sí? Eso me pareció que estaba muy bien, ¿sí? Que se nota el trabajo, digamos, y el poder pensar si una actividad secuencial, digo, si hay algo que a mí me parecía interesante cuando veía el trabajo, es cómo son posibles, yo leía estas propuestas y lo que yo pensaba, bueno, digamos, en términos bien básicos, como docente, bueno, esto cómo se puede llevar a la práctica o no se puede llevar a la práctica. Cuando yo pienso estas secuencias, yo lo pensaba eso, bueno, cómo se despliega esa secuencia en una práctica, por eso le preguntábamos el qué, el cómo, me parecía interesante cómo estaba organizada, está bien pensado, digamos, una planificación, una pauta más esquemática, que es lo que digamos, seguro tiene la formación. Lo que me pareció que es interesante, por un lado, digamos, que en la síntesis están pensando la posibilidad de nombrar, identificar y expresar emociones, digamos, para trabajar con estos los estudiantes, pero sí me parece que es necesario, y que también otro grupo lo plantea, que es, bueno, si son posibles de evaluar esas cosas, digamos, porque pensemos que quizás podemos evaluar, bueno, si pudieran hacer tal posición, tal actividad, pero que puedan identificar y expresar emociones, no es tan fácil, digo, son procesos subjetivos que lo que le estamos haciendo es habilitar a estudiantes que por diferentes características subjetivas pueden llevar diferentes tiempos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar ahí? Digo, eso me parece interesante como ahí recuperar esa mirada. Me parece una propuesta muy interesante del mural de cierre, como un material para que se pueda seguir revisando, retrabajando, digamos, esto de que queda, más allá, digamos, de que queda plasmado en la escuela, pero que se puede seguir mirando, me parece que es interesante. En términos a la escritura más formal del trabajo, me parece que es necesario, recupero algo de lo que dijo hoy la profe Cecilia, es, bueno, ¿cómo hacemos la forma de citado? Sí, sí, si recuperamos las normas APA y tenemos textos que son de la bibliografía, digo, citemos, digo, porque es más de normas académicas, nos parece que está bueno también, porque es un trabajo académico que tiene que ser aprobado, tiene que cumplir reglas formales, que es bueno, se ubica también la página, ¿sí? Cuando se retoman las normas APA, digamos, me parece que es una cuestión que estaría bueno que en general lo ensayen, reitero esto, porque tiene que ver con las normas académicas y porque, digamos, estos son pequeños ensayos para su trabajo final, eso me parece de la carrera, eso me parece que es interesante, ¿sí? Después, el trabajo de Cabrera Tasmontana, Fis y Pistolesi, ahí hay una muy exhaustiva también descripción de la institución escolar, digamos, como el anterior, me parece una dije, en una institución secundaria. Me pareció muy interesante desde dónde se plantea el trabajo, que es de la interseccionalidad,
digamos, la mirada de género y la interseccionalidad. Lo que me pareció ahí es que es una muy buena propuesta, muy buena mirada, pero que en las actividades se quedaron como mucho más cruzadas y cruzados en términos de cuestiones generales de tipo más clasistas y discriminatorias. Sí, que no es que no, que me parece que es interesante, pero que quizás es un trabajo que por cómo está planteado, la mira, digamos, poder seguir trabajando, recuperar ahí a la mirada de género, me parece que es interesante, digamos, como ahondar con los estudiantes las experiencias en torno, por ejemplo, al género y la división de las tareas del cuidado, ¿sí? Cuando les corresponde a ellos o a sus pares etarias, digo, porque hay algo ahí que aparece, en quién hacen qué, cómo, digamos, en términos de las actividades, en términos de la clase, la discriminación, me parece que hay algo ahí que podría seguir trabajándose, pues si no quedan solo, digamos, que no estaba, pero digo, quedan solo en términos de la mirada de clase, la discriminación ahí, en términos de la perspectiva de la interseccionalidad, ¿sí? Reitero, me parece muy interesante el trabajo, pero me parece que eso es como, bueno, como si yo pienso en esa secuencia, es como hay una oportunidad de retrabajar eso que si no se pierde ahí, ¿sí? Después, Ledesma Berem, Cámpora, Dominino, eh, también proponen trabajar sobre experiencias de diferentes identidades para habilitar diferentes trayectorias que desafían esas normas binarias de género, ¿sí? Eh, también están planteándonos la secundaria, ¿sí? Me parece que eh, es interesante la propuesta, lo que me parece que a veces se pierde ahí cuando piensan cuestiones muy generales y lo que se pierde es, bueno, ¿qué itinerario así harían, sí? Cuando piensan esos encuentros pedagógicos, esos 3 encuentros, bueno, ¿qué harían en cada etapa? ¿Sí? Porque si no queda como todo en general y como que se pierde esa progresión pedagógica o esa, digamos, decisión de, bueno, este primer encuentro trabajaremos esto, este segundo esto, ¿cómo sería? Eh, estas decisiones me parece que también, digamos, es recuperar y poder ver, bueno, cómo se tomaron esas decisiones pedagógicas que se toman estos recursos a utilizar en cada etapa, ¿sí? Me parece que es necesario tener en cuenta eso. Después, el trabajo de Ubilla, Martínez, Mansilla y Martínez, que son Martínez Gisela y Martínez Alba, me pareció muy interesante la mirada de, digamos, está trabajando también en una escuela secundaria, y es el recuperar, y me pareció interesante también porque traen la propuesta de mirar desde la economía social, digamos, con la economía social la perspectiva de género. Eh, Digo, me parece que es, bueno, recuperar la perspectiva de género, digamos, toda la línea de economía feminista, que cada vez más, digamos, hay un trabajo con actores, digamos, que están en las actividades de la economía social. Me parece también que está muy bien organizadas en las secuencias, digamos, en secuencias que están muy patados. Me parece que eh, lo que uno puede ver como problema acá cuando yo leía esta secuencia didáctica es que se plantea en general, bueno, con qué materiales se va a trabajar, pero, pero no se plantea con qué materiales de cada uno, ¿sí? Eh, sí, eso me parece que es interesante tener en cuenta porque, digamos, en cada etapa, bueno, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Sí? Porque lo que falta acá ubicar es, bueno, ¿con qué herramientas pedagógicas se va a trabajar? Es muy interesante el cómo se trabaja, qué se recupera, digamos, se plantea en general, pero bueno, ¿cuáles son estos materiales audiovisuales, estos textos, estos casos con los cuales se trabajar? ¿Sí?
porque si no me parece que se complica eso, digamos, se complica para pensar la secuencia. Si bien está muy bien, me parece que ahí se pierde, ¿sí? Después del trabajo de Mongusi, Alexandra y Caterina, y de Boldrini, María Eugenia. Yo lo hago por apellido, por cuestiones lógicas, pero a mí me es muy impersonal no decir los nombres. Sí, este trabajo me pareció muy interesante y muy pertinente. Está muy bien organizado, muy bien hecho, porque también trabaja en escuela secundaria sobre los últimos años y trabaja específicamente en una localidad de acá de la Cuenca Lechera, en Santa Fe, planteas específicamente digamos, poder recuperar e investigar con los estudiantes sobre la segregación laboral por género en la localidad, ¿sí? Está muy bien fundamentado el trabajo, con una secuencia clara y pertinente. Me parece muy valorable cómo se recupera, ¿sí? La utilización, esperen que nos... la utilización digamos, o el trabajo con disciplinas escolares que tradicionalmente no son espacios o que son lugares donde cuesta mucho más, y que uno podría pensar, bueno, no es tanto, digamos, este es un caso donde se nota muy bien y se explica muy bien cómo se puede trabajar con la transversalidad de la ESI, como es, por ejemplo, matemática, y sí me parece que en este trabajo, porque hablar de un trabajo de trabajo con estadística, con datos, con secuenciación, algo de un trabajo de buscar datos y de investigación en torno a esos datos de la localidad, que son posibles de hacer por la escala de la localidad. Sí me parece que cuando hablan de trabajo, digo, esto es un comentario porque no me parece que sea menor, es qué concepto de trabajo utilizamos, ¿sí? Porque la primera distinción cuando hacemos, porque acá se habla de trabajo en general y digamos, lo que se infiere ahí en esa lectura es que lo que estamos hablando es trabajo remunerado. Entonces me parece que lo que nos habilita a pensar en esta secuencia es recuperar inclusive la distinción entre trabajo o tareas no remuneradas y remuneradas, ¿sí? Me parece que eso es interesante para trabajar y que es muy necesario para pensar, por ejemplo, bueno, esto de, bueno, dónde las tareas de cuidado son remuneradas o no, cuando son remuneradas están remuneradas con otra proporción y por qué, digamos, como ahí está la mirada del sistema cis heteropatriarcal, y me parece digamos, y eso lo que nos haría es recuperar, digamos, repensar el enunciado, que es que la propuesta sería la recolección, organización y reflexión de datos sobre las tareas remuneradas en lo local. ¿Sí? Estos 5 trabajos están en condiciones de promocionar. Creo que no lo dije, sino ya lo digo directamente, porque no la quedé, porque son los 5 estos. La verdad que hablamos con la profe Ceci también que son en su mayoría muy buenos trabajos, que muy buenos intentos, que se nota también esto, cómo recuperar los materiales que venimos trabajando, algunos, digamos, de un lugar, desde otro, pero digo, los recuperaron para pensar la secuencia de lo que están proponiendo, eso me pareció muy interesante, ¿sí? Preguntas sobre los comentarios. Profe, yo quería saber por un lado si había otro trabajo que había hecho lo del mural, porque nosotros en nuestro trabajo hicimos lo del mural y lo escuchamos a la devolución dentro de otro trabajo. Decime tu apellido, Elisa, porque no sé. Cabrera Transmontana. Sí, hay 2 trabajos que plantean un mural. Ah, dos trabajos que plantearon también un mural, ok. Y Bien. por eso yo decía esta mirada, digamos, que la verdad que sabemos que implica mucho laburo, digamos, el mural de institución escolar, que implica, hay todo un desafío porque es, bueno, participar, pero es, si se quiere, una práctica más tradicional de lo que lo hacemos en las escuelas, digamos, el trabajo con el mural. Por otro lado, sabemos que, bueno, el qué trabajar y cómo en el mural
no es un dato menor porque despliega y muestra en toda la institución escolar una tarea que no es menor, más con estas temáticas, por eso digo, pero sí, por eso me pareció, yo cuando planteé esto de los murales me pareció muy interesante. No, y bueno, y eso que estábamos hablando también por WhatsApp con los chicos, que sí, que sería interesante en nuestro trabajo seguir trabajando, por ejemplo, lo que es más identidad de género. Bueno, pero se nos planteaba esto de que se nos terminaba el espacio directamente del trabajo y bueno, lo terminamos como en 2 clases, pero sí, es para seguir trabajando durante más tiempo. Sí, digamos, me parece que lo interesante, por eso yo les decía, bueno, lo interesante es poder pensar, bueno, che, esto como, que era lo que decía hoy la profesora, es, bueno, che, en una escuela de las que nosotros trabajamos, ¿qué podemos hacer con estos cursos con los cuales nosotros trabajamos? ¿Qué es posible llegar a la práctica? Por esto a veces uno toma 2 clases, 3, 4, piensa, bueno, algo de lo posible, ¿sí? Ahí, pensando también en las instituciones escolares, sin ser, a ver, sin necesidad de ser eh, no me, se me fue la palabra, perdón, pero estoy sin necesidad de ser condescendiente con las instituciones escolares, pero sí poder ubicar eso, digamos. Hay lugares donde, de qué es lo posible ahí. Bueno, Emiliana dice que se retira, así que sí, algún grupo, creo que es el grupo que estaba Nelia Villa y compañía, sí tengan en cuenta esto, cuando pedimos que entreguen un trabajo por grupo, es uno. ¿Por qué les decimos esto? Nosotros después las notas las ponemos en todo, porque si no abrimos 10.000. Digamos, piensen que son 4, tenemos que 4 archivos. En cambio, ustedes abren uno, nosotros ponemos, como pasó las referencias, nosotros vamos, ya, puede pasar alguna cuestión, pero vamos poniendo en todos esos, porque si no se nos juntan demasiados archivos. Eso por una cuestión de practicidad también, por la saturación de la plataforma, ¿sí? Eh, Una cosita les quería agregar. Primero que no, me doy cuenta ahora sobre el final que no dijimos notas. Yo ahora les paso en limpio las notas, se las cuento, después las vamos a subir obviamente al aula, pero como no están todas las notas, vamos a decir las notas de los trabajos que están, que fueron los que devolvimos hoy. Grupo de Baruja, Bernaldo, Minino, Maidana, 7 están en condiciones promocionales. Vanegas, Caña y Vargas, 8 están en promoción directa. Weiner, Muchut, 6 quedan en condición regular. Rivero, de León, Gregorio y Amhert, 8 quedan en condición de promoción. Yepes y Bogado, 6 van a quedar en condición regular. Ahora la profe les lee las de ella. Les quiero hacer una aclaración para no olvidarme. Primero, cuando ustedes saquen certificado para presentar en sus trabajos, va a salir que en el parcial se sacaron un 6. Va a decir así para todos, porque llenamos automáticamente esa lista para que todos puedan presentarlo si querían estar hoy en su evaluación, aunque no estuviesen todavía evaluados. ¿Sí? Así que no entren en pánico si cuando sacan el certificado sale un 6 y yo les acabo de decir que se sacaron un 8. Eso es solamente para sacar el certificado, no es la nota que va a quedar cargada. De hecho, recuerden que las notas de los parciales no quedan en ningún lado. Simplemente son notas de la cursada nuestras que después hacen a la condición final. Lo que a ustedes les importa es que a los que les acabamos de decir la nota de 7 para arriba y promoción, en el acta final de la cursada van a salir promocionados con la nota que le acabamos de leer. en el ¿Sí? acta final de su guaraní. En el acta de su guaraní. No en el certificado que van a sacar parcial. ¿Sí? Claro. Eso por un lado. Ese Y por el acta otro lado, del 5 más o menos, de julio. ¿cómo? Claro, el Digo, 5 se que van a arranca cerrar el las miércoles, actas. claro, El 5 se van a cerrar las actas. cuando se cierre el Eso por un cuatrimestre. lado. Y por el otro lado, insisto en esta cuestión de que no se confundan, digamos, entre lo que sale en el campus virtual y lo que son las notas que estamos comentándoles ahora. O sea, los foros están, la participación hecha o no hecha, no les van a salir calificados los foros, o sea, eso no va a aparecer en el campus, no les va a salir esa calificación, y de hecho los foros pueden parecer abiertos, algunos porque no están calificados y algunos porque están vueltos a abrir para que algunas compañeras puedan hacer sus correcciones. O sea, sobre eso no se fijen, digamos, ¿sí? Lo que ustedes tienen que prestar atención es al listado de notas finales que vamos a cargar, que lo vamos a cargar la semana que viene, cuando estén todas, y a lo que conversamos hoy, ¿sí?
Cualquier duda, cualquier consulta, también les pedimos que si hay algo que no queda claro, traten de conectarse el jueves que viene o en cualquier caso nos mandan un mensaje, pero también recuerden que vamos a tratar de contestarle cuanto antes podamos, pero que probablemente sea el jueves. ¿Sí? Bueno, gente. Flaca, no sé si a vos te queda algo más. Te digo las notas Sí, de dale. Así tú y yo, tu disco, perdón. Benítez, Vergallo, Brunengo promocionan con un 8. Cabrera Traspontana, Fis y Pistolesi promocionan con un 7. Ledesma, Beren, Cámpora, Dominino promocionan con un 7. Ubilla, Martínez, Mansilla y Martínez promocionan con un 7. Boldrini, Mongusi Alexandra y Caterina promocionan con un 9. ¿Sí? Ese dato para que lo tengan, reiteramos, van a tener, ustedes lo que necesitan después para tener es cómo queda en el Ciudadaní al final la nota final que tienen, si están en condiciones de promocionar o si tienen que, si regularizaron y tienen que presentar otro trabajo y defender el trabajo, ¿sí? Perdón, la nota final es una sumatoria de todos los trabajos, tengo entendido, o cómo evaluaron ustedes. La Pregunto nota por final es nuestra. la nota final del trabajo que acabamos de devolver. O Es sea que que no no se es evalúa lo... el anterior recorrido. ¿Cómo? Es que No en el se evalúa anterior el anterior recorrido recorrido. ustedes tienen aprobado o con observaciones, no tienen notas. Bueno, pero del primer parcial que tuvimos. ¿A qué le llamas primer parcial? No tuvieron parcial. Bueno, no, claro, yo lo llamo parcial, pero los trabajos que estuvimos haciendo, por eso preguntaba. Sí, lo Los tuvimos en foros. cuenta en los foros, por eso yo empecé diciendo que venían con la tónica porque la nota, digamos, tuvimos en cuenta el trabajo y vimos, digamos, los foros que la participación de ustedes. En los foros no tienen nota. En los foros tienen las participaciones. Participaciones. Hechas o no hechas. Ah, ¿participó o no participó? Esa es la condición del foro. No es una nota. Lo que nosotras hacemos para la nota es evaluar este trabajo final en el contexto de su recorrido a través de los foros. La nota final que les va a quedar es la que les acabamos de leer. ¿Otras dudas? ¿Otras consultas? ¿No? Bueno, entonces, jueves próximo se va a hacer la devolución de los trabajos que quedan. Puede ser que tardemos un ratito más, que nos extendamos un poquito más de las 11 porque quedan bastantes. Hoy lo hicimos un poco más corto para poder llegar con el horario. La semana que viene puede que nos extendamos un poco más. Se pueden conectar todas, por supuesto, todes. eh, pero bueno, le hacemos hincapié a los que sabemos que les vamos a hacer las devoluciones. En cualquier caso, para quienes estén ahora aquí, para quienes lo vean después a este video, si les quedan dudas o si vuelven a repasar las cosas que vieron en este video y algo les quedó en consulta o les quedó dando vueltas, nos vemos el jueves que viene y evacuamos todas las dudas. Por favor, les pedimos que se saquen todas las dudas en estas últimas 2 semanas antes de las mesas de exámenes. ¿Sí? Bueno, gente, el video va a estar subido en el transcurso del día o mañana más tardar. Perfecto, profe, muchas gracias. Adiós. Nos vemos, saludos. Chao, gracias. Chao.